muerto, o la palabra que los muertos están con los muertos, o deja que los muertos entierren a los muertos, todo esto no está hablando de la muerte básicamente como física, está hablando de un estado existencial, está hablando de ese estado de agonía, de apenas supervivencia, de ese típico estado tan común actualmente del ser humano, que vive en un trance hipnótico que se basa en tres cosas fundamentales: en alcanzar sus deseos, en mantener sus apegos y en seguirse engañando de lo que él cree que es real. En esas tres cosas y bajo esas tres fuentes es que el ser humano vive en un trance continuo, estupidizado por esa forma de pensar que típicamente aprendió desde muy pequeño y ya la trae tan programada en su mente que es lo único que cree que es de lo que se trata la vida, y cuando ve a tantas personas en la misma frecuencia, jura que esa es la vida. Recuerden, las tres formas de sufrimiento básico que se enseñan en el budismo, en el zen y en este tipo de enseñanzas son: tu sufrimiento siempre vendrá porque deseas, porque te apegas o porque te autoengañas. Los voy a explicar brevemente. Siempre que un deseo no es cumplido, genera una especie de tensión y o frustración. Pero lo más simpático es que después de ser cumplido, vuelve a generar otro deseo con su consecuente ansiedad y frustración. Es decir, el deseo está absolutamente destinado a generar sufrimiento toda tu vida, que justamente nuestra educación es en pro del deseo, y muchas de nuestras filosofías e incluso religiones son en pro del deseo. El deseo siempre va a generar sufrimiento. El apego también siempre va a generar sufrimiento, porque el apego es: yo quiero retener o mantener a una persona, situación o cosa durante el tiempo que yo quiero y en el momento que yo quiero que esté, en la forma que yo quiero que esté. Debido a que esto es imposible, toda tu vida vas a sufrir por cada cosa, persona o situación a la que te apegues. Pero hablar de tus hijos o hablar de tus padres, ahí se complican las cosas. Estoy profundamente apegado a que mis padres, según yo, van a vivir toda mi vida. ¿Qué crees? La mayoría de los casos los padres se van antes de tiempo de lo que tú crees que se tienen que ir. Y muchas veces los hijos también. Y si no se van, digamos, de esta dimensión, por lo menos se van de la forma en la que tú querías que estuvieran a tu lado. El simple hecho de que un hijo se case pone en una absoluta claridad todos tus conflictos mentales, todos tus rollos de apego, todos tus dolores, todas tus faltas de desarrollo evolutivo, en el simple hecho de que el hijo ya no va a vivir contigo. Y la vida, ¿qué te dice diario? Diario te dice: suelta esto, ahora suelta esto, ahora suelta esto, ahora suelta esto, ahora suelta esto. Todos los días, absolutamente todos los días de tu vida te va a decir la vida: ahora suelta esto. Tal vez ni siquiera estás consciente de que todos los días tienes que soltar algo. Sin embargo, si haces una lista, un diario, de qué tuve que soltar el día de hoy, te vas a sorprender que la vida es una continua cadena de experiencias de a ver si lo puedes soltar. Tanto más te tardas en soltar algo, tanto más vas a sufrir por ello. Tanto más aceptas lo que ya no es, vives el duelo, es normal, y empiezas a agradecer por lo que sí es, tan rápido entonces saldrás de ese duelo, de esa forma de pensar en la que tú crees que vas a poder retener o mantener a una persona o experiencia por un tiempo determinado, en una forma determinada, y sin embargo la vida todo el tiempo te está diciendo: no se vale, no se puede, tu deseo es imposible, desapégate, desapégate, porque tu hijo no va a estar cuando tú quieres, porque tu esposo o tu esposa no va a estar como tú quieres, porque tus padres, porque tu trabajo. Y un día, de un solo segundo al otro, la vida te dice: ¿qué crees? Jamás fue seguro, y además ya no hay
cuenta para atrás, lo tienes que soltar. Pero no quiero, está bien, no quieras, no te preocupes, entre más te tardes, más sufrirás. El autoengaño te dice algo muy sencillo. Mientras te inventes historias que no son ciertas, sufrirás porque la realidad siempre cae por su propio peso. Es que yo me inventé que esta persona era maravillosa y no tenía ningún defecto. Bien, buena historia. Ahora, a digerir la realidad. Es que yo creí que mis papás eran así, pero ya me di cuenta que buena historia que te contaste de tus papás. Es que yo creía que las mujeres o que los hombres, es que yo pensé que cuando ganara este gobernante, ahora sí este país iba a ser no sé qué. Te contaste una historia. Con ningún partido político vas a ser feliz, jamás. No depende de ellos, depende de tu estado interior. El problema de las historias, de los autoengaños, de todo eso que te cuentas, es que en realidad tú sabes, si eres honesto, que eso es falso, es una mentira. Típicamente vas a seguir buscando alguna esperanza para que sí sea real. Dices, no, bueno, pero igual y no es que no me quiere, es que no tiene tiempo para mí. Bueno, sí, no tiene tiempo y además no te quiere. Sí, pero es porque no tiene tiempo. No, pero espérame, es que cuando él era chiquito, sus papás no lo querían por eso. Hay veces que a mí no me quieren. Bueno, pero ¿y qué? Pues, son sus papás. Entonces uno se empieza a seguir inventando el nuevo capítulo de la historia para ver si puede seguirse autoengañando y no ver la realidad. En lugar de decir, a ver, así sí, la neta, algún día creo que sí me quiso, pero ahorita la neta, no me quiere. Ahora, ¿puedo vivir con esto? ¿Quiero seguir estando con una persona que no me quiere? ¿Aún valoro las otras cosas que me dan? O si no me quiere, no quiero estar con esa persona. Cuando uno ya está en honestidad, es cruda, es fuerte, es desagradable, pero se pueden tomar decisiones inteligentes. Cuando uno está en el autoengaño, en la deshonestidad, siempre se toman decisiones estúpidas. ¿Por qué? Porque cuando hay mentiras, jamás se pueden tomar verdaderas decisiones prudentes para un bienestar. Cuando hay realidad, tal vez es cruda y desagradable, pero se pueden tomar decisiones reales. Esto es tan sencillo, pero tan sencillo, que en realidad vemos cómo los niños viven durante un tiempo con muy pocos autoengaños. Son los padres los que les enseñan el arte de autoengañarse. El niño dice, no me gusta, y es no me gusta. Ah, pero tú le enseñas a que como que tiene que demostrar que sí le gusta. Es que mi tía me cae pésimo porque apesta y porque es una vieja bruja. No, pero es tu tía, la debes de querer. Ah, entonces tengo que aprender a ser falso con mi tía. Listo, ahora saluda a mi tía. ¿Qué hice? Enseñarle al niño a autoengañarse. Una vez que yo aprendo de niño que lo importante es que los demás me acepten, que lo importante es saber qué voy a hacer cuando sea grande, que lo importante está en el futuro, que lo importante es que crea que los papás de veras son sabios. Una vez que todos nacemos en una cultura en la que más o menos nos van inventando historias, nos volvemos adictos a autoengañar. Adicto quiere decir, no solamente es una cuestión eventual, tienes el hábito de estarte inventando historias para generarte una realidad ficticia que se acerque a lo que tú quieres, a tus deseos, aunque sea absolutamente imposible. Prefieres una realidad ficticia que se acerque a tu deseo que observar la realidad cruda que se aleja totalmente de tu deseo. Sin embargo, siempre la realidad brota. Y cuando brota es cuando vives un fuerte proceso de conflicto interior. Ese conflicto no es más que la lucha entre lo que tú querías que fuera la realidad y lo que la realidad es.